La propuesta para el día de hoy es hacer un pequeño paréntesis. La temática que venimos desarrollando es la temática de la salvación y la condenación. Ya vimos todo lo que tenía que ver con los temas de la salvación, al menos dentro del contexto que hemos tratado de darle, y empezamos la sesión próxima anterior a evaluar los temas de la condenación. Entonces hoy la propuesta es hacer un pequeño paréntesis sobre esa temática. No, sin antes saludar a Clau, a Principesa, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Excelentemente bien. Me alegra mucho. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegra muchísimo. Entonces, la propuesta para el día de hoy es darle un poco más de racionalidad, de piso al planteamiento que hacíamos en la reunión próxima anterior, y era que las obras no salvaban, pero las obras sí condenan. Así las cosas, y estableciendo que lo que nos condena en esas obras es precisamente el pecado, me pareció prudente hacer un paréntesis el día de hoy para evaluar de qué manera un pecado empieza a formarse para finalmente, como establece Santiago, empezamos a tener un embarazo de un pecado. Y es básicamente lo que el texto de Santiago nos establece. El pecado no es un accidente. Nadie va por la vida y cae en pecado. No, las personas no caemos en pecado como erradamente nos han indicado durante muchos años. No, es que cae en tentación, no, uno no cae, uno decide caer, uno decide pecar. Y la idea del día de hoy en esta reflexión es aterrizar un poquito ese concepto de que no cae en pecado, sino que decidimos pecar. Y eso lleva a la coherencia, a la concordancia de lo que establece la palabra de Dios y nos permite tener un panorama un poco más amplio que quizás en nuestra reflexión a cada uno de nosotros nos brinde elementos que nos permitan eh, evaluar mejor si seguimos pecando o no seguimos pecando. Cuando en nuestra mente una neurona establece contacto eléctrico con otra neurona, este proceso se llama sinapsis. Cuando una neurona establece contacto eléctrico con otra, surge un pensamiento. Cuando estas dos neuronas, a través de la sinapsis de un puente eléctrico, tienen un pensamiento y a ese pensamiento se une una tercera neurona y se conecta con las dos anteriores de la misma manera a través del mismo proceso de sinapsis. Entonces surge una idea. Cuando nosotros tenemos una idea,
ya empezó este proceso del pecado como un embarazo en nuestra mente. Y allí es donde cobra sentido aquello que nos dice Primera de Pedro. Y es resistir al diablo y huirá de vosotros. La mente. Donde empiezan los celos, donde empiezan las mentiras, donde empiezan los homicidios, donde empiezan los engaños, los robos, la infidelidad. ¿Dónde empieza? En la mente. Ahí empieza. Y empezaron como un pensamiento, así que llegó. Y después lo volvimos una idea. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo logro? Cuando estamos en ese punto, nosotros podemos tomar una decisión. Y es, genero ideas sobre ese pensamiento o desecho ese pensamiento. ¿Por qué? Porque viene una segunda etapa que es grave y delicada. Y esa segunda etapa es que si yo bajo esa idea que tengo en mi mente a mi corazón, las cosas se complican. Ya estamos en algo así como en el tercer mes de embarazo. Qué tremendo. Y es por eso que la palabra de Dios establece tan clara y contundentemente. Ojo, cuidado. Engañoso es el corazón. Engañoso. Más que todas las cosas. Y perverso. Engañoso es el corazón. Más que todas las cosas y perverso. Entonces, cobra sentido este planteamiento. ¿Por qué? Porque cuando yo bajo la idea o las ideas a mi corazón, el corazón nos lleva a tomar decisiones equivocadas. Calmados. Resulta que les voy a dar la cita que les acabo de dar de la Biblia. Engañoso es el corazón. Y es allí donde se toman las decisiones equivocadas. Precisamente el Espíritu Santo lo que nos hace, lo que nos apoya, lo que nos da, es que nos ayuda a discernir si nuestras ideas y nuestros pensamientos son conformes o no a la voluntad de Dios. ¿Y cómo conocemos la voluntad de Dios? A través de su palabra. Es la única manera. La cita de lo que les acabo de mencionar está en Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías 17:9. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que si yo logro con la fuerza del Espíritu Santo resistir esos pensamientos que generan ideas antes de llegar a mi corazón, entonces he resistido la obra del diablo. Lo mismo pasa con las finanzas, lo mismo pasa con la sexualidad, lo mismo pasa con la alimentación, lo mismo pasa con todos los aspectos que conforman la vida del ser humano. Donde hay que trabajar más duro, donde hay que resistir con más fuerza. Entonces, si yo tengo un corazón
lleno del amor de Dios, mis decisiones van a ser orientadas en el amor de Cristo. Y es por esa razón que la misma palabra dice en el libro de Proverbios, y de todas las cosas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Muchas personas dicen que eso es contradictorio. Cómo el corazón es engañoso y cómo de él mana la vida. Ahora tenemos claridad. Si yo guardo mi corazón de esos pensamientos y de esas ideas, entonces, además de que estoy alimentándolo con la palabra de Dios, comiendo Biblia todo el día, en oración, entonces mi corazón está lleno del amor de Dios. Y de él mana la vida. Y es ahí cuando cobra sentido lo que dice la Biblia. Una fe sin obras es una fe muerta. Las obras son el reflejo de lo que hay en mi corazón. Ya ahí en ese punto, la decisión que yo tome tiene como final la obra. Si yo bajo de mi mente las ideas y los pensamientos a mi corazón, ya lo que sigue es el parto del pecado. Y ese parto del pecado es lo que nos da como resultado la obra. El pecado nace ahí. Nace, pero ya había un embarazo detrás. Ya había una connotación detrás. De manera que esta reflexión está enfocada a cómo puedo evitar generar obras que me condenen. En otras palabras, ¿cómo puedo evitar obras de pecado? Creo que la palabra es muy clara. Guarde su corazón. Aliméntelo con la palabra de Dios. Aliméntelo con el Espíritu Santo. Aliméntelo con oración. Necesita sabiduría para tomar decisiones. ¿Qué dice la palabra? Todo aquel que necesite o que quiera sabiduría, pídasela a Dios, quien la da a todos sin medida. O sea, sabiduría pida toda la que quiera. Se le tiene y se le va a dar. ¿Para qué necesita sabiduría? Para tomar las decisiones. ¿Cuáles decisiones? Las que vienen de su mente. Las que le generan ideas. Vuelvo y les pregunto, ¿dónde nace una mentira? ¿Dónde nace la envidia? ¿Dónde nace el homicidio? ¿Dónde nace la infidelidad? ¿Dónde nace el engaño? ¿Dónde nace el robo? Y cuando yo empiezo a trabajar en ese pensamiento, genero ideas. Y si yo esas ideas las llevo al corazón, termino por ejecutar la obra. Empiezo uno a ver cómo encaja ese todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque la palabra dice que todos somos tentados de acuerdo a nuestra concupiscencia. Es decir, el diablo va a poner pensamientos en su cabeza, en aquellos puntos donde a usted le da mayor dificultad. Si a usted le da dificultad el manejo de su sexualidad, el diablo va a llenar esa cabecita con pensamientos muy curiosos.
Si usted le da dificultad manejar el licor, el diablo va a llenar su cabecita con ideas de rumba, parranda y le va a llevar a que usted esté rodeado de ese tipo de personas. Entonces, cada vez que nosotros le damos rienda suelta a los pensamientos que el diablo nos da, cada vez que hacemos eso, nos hundimos más y más y más y más en estos procesos. Y eso precisamente, ese hundimiento de tomar esas decisiones equivocadas, es lo que cuando nosotros nos amañamos en esas ideas equivocadas, en esas ideas de pecado, por eso dice la palabra, Dios envía un poder engañoso para que usted que creyó la mentira se acabe de hundir. Cita bíblica que hemos estudiado pues un sinnúmero de veces. Pero eso es lo que ocurre. Por eso dice la palabra, endurecer el corazón. Está tan endurecido por esos pensamientos, por esas ideas, por esas cosas, que ya no hay forma de que entre la palabra de Dios. Ahora bien, que no nos vaya a ocurrir lo que le ocurrió a Faraón. En las primeras partes de Éxodo dice, y endureció Faraón su corazón. O sea, nada. ¿Qué fue lo que pasó? Pasó algo tremendo. Y es que en las partes finales dice, y Dios y Jehová endureció el corazón de Faraón. O sea que si usted no se pone las pilas y sigue en esa actitud, finalmente Dios va a endurecer su corazón. Qué tremendo todo esto. ¿Cómo cobra sentido? Todo lo que hemos leído, hemos estudiado. La cita de Dios envía un poder engañoso, la encontramos en 2 Tesalonicenses 2 del 11 al 13. Segunda epístola de Pablo al pueblo de Tesalónica, Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 11 al 13. Dice, por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que, lejos de creer la verdad, se deleitaron en la mentira. Ahí está la cita. Que mucha gente dice, ay, ¿cómo Dios va a mandar un poder engañoso? Ay, escrito está. Escrito está. Y cobra todo el sentido dentro de este marco, dentro de este esquema de lo que es el contexto del pecado en nuestras vidas y cómo podemos oponernos a él. Toda esta comparación sobre el embarazo que plantea Santiago, lo encontramos claramente establecido en el libro de Santiago, les decía. Ese lo encontramos en Santiago 1, todo el primer capítulo, que cuando termina el versículo 1, allá hasta el versículo 15, dice, después cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Todo parece encajar dentro del contexto bíblico, todo parece encajar dentro de qué es lo que nos ocurre, qué es lo que nos pasa, ¿por qué pecamos? Porque alimentamos esos pensamientos que nos generan ideas nocivas. Yo me imagino que alguna vez hemos sido víctimas de este tipo de ideas y de situaciones.
Por ejemplo, cuando una mujer está enferma de celotipia, es decir, cuando una mujer está con celos, ella empieza a elaborar pensamientos. ¿Dónde estará? ¿Con quién estará? ¿Qué estará haciendo? ¿Por dónde estará haciendo? ¿Cada cuánto estará haciendo? Etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando lo baja al corazón, entonces ahí es cuando una mujer empieza a colocar mensajes, cuando empieza a esculcar celulares, cuando empieza a buscar cosas que no se han perdido. ¿Eso es obra de quién? Del diablo. Pero yo decido, yo tomo la decisión de qué voy a hacer cuando llegan esos pensamientos a mi mente. Si usted sospechaba, si usted dudaba de que su esposo o su hombre era un infiel, entonces ¿para qué se casó con él? ¿Porque estaba enamorada? ¿Mm? Si usted sospechaba o tenía certeza de que su esposo era un bebedor, ¿con qué cara le va a reclamar ahora que le llegue borracho? Usted sabía eso. ¿Por qué se casó con él? ¿Por hacerle caso al corazón? Como dicen por ahí, escucha tu corazón. Si usted sabía que su esposa es muy alegre, muy contenta, que le gustan demasiado los hombres, pues ¿para qué se casó con ella? Ajá, todo funciona así. La reflexión de hoy es qué decisiones estamos tomando cuando llegan a nuestra mente esos pensamientos, cuando generamos esas ideas, cuando las llevamos al corazón. ¿A quién estamos escuchando? ¿Estamos escuchando el Espíritu Santo de Dios? ¿O estamos escuchando los deseos de nuestro corazón? ¿O estamos escuchando las recomendaciones que el diablo nos hace? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Nos invito a que reflexionemos un poco sobre estos puntos. ¿Podemos llevar una vida santa? Sí. ¿Podemos llevar una vida en pecado? Ampliamente. Como tenemos la iniquidad y la concupiscencia allí estorbándonos el camino espiritual, Dios, en su misericordia, nos permite caer. Lo que definitivamente Dios no nos permite ni tolera es que nos quedemos postrados. Dios está ahí para ayudarnos a levantar. El Salmo dice, el hombre que caiga no quedará postrado, porque la mano de Jehová estará allí para levantarlo. Pero si yo estoy en el suelo y me extienden una mano, yo tengo que hacer algo, y es tomarla. Si yo no la tomo, no me voy a poder levantar. Les invito a que reflexionemos un poco sobre estos temas.